Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 20 de febrero de 2026, y este es el día 51 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. Hemos pasado el hito de los primeros 50 días. Y si has estado leyendo la Palabra cada día con nosotros, has experimentado transformación. Has crecido en fe. Has profundizado tu relación con Dios. Has sido edificado, fortalecido y renovado por la verdad de la Escritura. Ayer leímos sobre la sanidad milagrosa de Naamán. Vimos cómo el orgullo casi le costó su milagro. Aprendimos que la humildad y la obediencia liberan el poder de Dios para sanar y restaurar. Hoy, llegamos a uno de los momentos más sagrados, más profundos, más conmovedores de toda la Biblia. La oración de Jesús en el jardín de Getsemaní la noche antes de su crucifixión. La lectura de hoy viene del Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 39. Y nos lleva al momento más difícil en la vida terrenal de Jesús. El momento de su mayor agonía. El momento de su rendición más profunda. Esta no es una historia fácil de leer. No es un pasaje cómodo de contemplar. Porque nos muestra a Jesús en su humanidad más vulnerable. Nos muestra su angustia, su dolor, su lucha, pero también nos muestra el ejemplo más perfecto de rendición a la voluntad del Padre que jamás se haya demostrado. Y ese ejemplo tiene el poder de transformar cómo enfrentamos las situaciones más difíciles de nuestras propias vidas. Antes de leer el versículo, déjame hacerte una pregunta personal. ¿Hay algo en tu vida que Dios te está pidiendo que le entregues, pero estás resistiendo? ¿Una relación que no quieres soltar? ¿Un sueño que no quieres abandonar? ¿Un plan que no quieres cambiar? ¿Una circunstancia que no quieres aceptar? Todos luchamos con la rendición. Es una de las batallas más difíciles de la vida cristiana. Porque la rendición requiere confianza absoluta. Requiere soltar el control. Requiere decir sí a Dios incluso cuando todo en nosotros quiere decir no. Y si ese eres tú hoy, si estás en medio de esa lucha de rendición, entonces este mensaje es exactamente lo que necesitas. Porque en Getsemaní, Jesús nos mostró cómo rendirse cuando es más difícil hacerlo. Déjame darte el contexto. Era jueves por la noche. Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos. Había instituido la Santa Cena. Había lavado sus pies. Había enseñado sus últimas palabras antes de la cruz. Ahora, después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní, un lugar tranquilo en el Monte de los Olivos donde frecuentemente iban a orar. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y fue un poco más adelante para orar. Y lo que sucedió en esa oración nos da una ventana única al corazón humano de Jesús. Una ventana a su lucha. Una ventana a su sufrimiento. Una ventana a su rendición. Porque Jesús sabía exactamente lo que le esperaba. Sabía que en pocas horas sería traicionado por Judas. Sería arrestado. Sería golpeado. Sería escupido. Sería azotado. Sería burlado. Sería coronado con espinas. Sería clavado a una cruz. Y lo más terrible de todo, sería separado del Padre mientras cargaba con los pecados del mundo. Jesús sabía todo esto. Y en su humanidad, sentía el peso completo de lo que se avecinaba. Sentía el horror de lo que tendría que soportar. Y su alma estaba muy triste, hasta la muerte. Mateo 26:38. Lucas 22:44 nos dice que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Médicamente, esto se llama hematidrosis, una condición rara donde el estrés extremo causa que los capilares sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas se rompan, mezclando sangre con sudor. Sucede solo en casos de angustia psicológica extrema. Jesús estaba en agonía. Angustia indescriptible. Y en medio de esa agonía, oró la oración que vamos a leer hoy. Abramos nuestros corazones. Porque esta oración nos enseñará verdades profundas sobre cómo navegar los momentos más difíciles de nuestras vidas. Abramos nuestras Biblias y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Mateo,
capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Leamos nuevamente, con reverencia profunda por este momento sagrado. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Permite que estas palabras penetren profundo en tu espíritu. La oración más difícil. La rendición más costosa. El sí más doloroso jamás pronunciado. Ahora, analicemos juntos esta oración extraordinaria. Porque cada frase revela verdades que necesitamos entender sobre la rendición a la voluntad de Dios. Primera verdad, se postró sobre su rostro, la postura de humildad total. El versículo comienza describiendo la postura física de Jesús. Se postró sobre su rostro. Esto es significativo. En la cultura judía, había diferentes posturas de oración. Ponerse de pie con las manos levantadas. Arrodillarse. Pero postrarse con el rostro en tierra era la postura de mayor humildad, de mayor reverencia, de mayor desesperación. Era la postura que decía: estoy completamente sometido. Estoy totalmente dependiente. No tengo nada. Soy nada sin ti. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, el Rey de Reyes, tomó esta postura. Se humilló. Se postró. Se rindió físicamente antes de rendirse verbalmente. Y aquí está la primera lección. La rendición verdadera comienza con humildad. Santiago 4:10 dice: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. No puedes rendirte a Dios mientras mantienes orgullo. No puedes entregarle el control mientras insistes en tu propia sabiduría. No puedes decir hágase tu voluntad mientras crees que tu voluntad es mejor. La rendición requiere humildad. Requiere reconocer que Dios sabe más que tú. Que sus caminos son más altos que los tuyos. Que su plan es mejor que el tuyo. Cuando luchas con rendirte a Dios, pregúntate: ¿es porque creo que sé mejor que Dios lo que necesito? ¿Es porque confío más en mi entendimiento que en su sabiduría? Si es así, necesitas humillarte. Necesitas postrarte, literal o figurativamente, y reconocer que Dios es Dios si tú no lo eres. Segunda verdad, Padre mío, la intimidad en medio del sufrimiento. Jesús no comenzó su oración con Dios Todopoderoso o Señor de los ejércitos, aunque esos títulos son verdaderos. Comenzó con Padre mío. Esta era la relación íntima que Jesús tenía con Dios. No solo creador y criatura. No solo rey y súbdito. Padre e hijo. Una relación de amor, confianza y cercanía. Y en el momento de su mayor sufrimiento, Jesús se aferró a esa intimidad. Se refugió en esa relación. Clamó desde ese vínculo de amor. Y aquí está la segunda lección. En tus momentos más difíciles, recuerda quién es Dios para ti. Si eres creyente en Cristo, Dios no es solo el Dios del universo para ti. Es tu Padre. Romanos 8:15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba es un término arameo de afecto profundo. Es como decir papá o papi. Es íntimo. Es tierno. Es personal. Cuando estés enfrentando tu Getsemaní, cuando estés en tu momento de mayor angustia, cuando estés luchando con rendirte a la voluntad de Dios, recuerda, no estás clamando a un Dios distante e indiferente. Estás clamando a tu Padre amoroso que se preocupa profundamente por ti. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. No solo conocimiento abstracto. Cuidado personal. Amor paternal. Preocupación íntima. Esa verdad hace que la rendición sea posible. Porque puedes confiarle tu vida a alguien que te ama perfectamente. Tercera verdad, si es posible, el reconocimiento de la soberanía de Dios. Jesús oró: si es posible. No hazlo. No debes hacerlo. Si es posible.
Esto reconoce dos cosas importantes. Primero, que Dios es soberano. Algunas cosas son posibles. Otras no. Y Dios, en su sabiduría perfecta, sabe la diferencia. Segundo, que hay propósitos más altos que nuestras preferencias. Algo puede ser posible físicamente, pero no posible dentro del plan perfecto de Dios. En el caso de Jesús, ciertamente era posible que el Padre lo librara de la cruz. Jesús mismo dijo en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Claro que era posible. Dios podría haber enviado ejércitos angélicos para rescatar a Jesús. Podría haber detenido toda la crucifixión. Podría haber encontrado otra manera. Pero no era posible dentro del plan de salvación. No era posible si la humanidad iba a ser redimida. No era posible si el pecado iba a ser pagado. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser. Era necesario. Era la única manera. Y aquí está la tercera lección. Confía que Dios sabe que es verdaderamente posible dentro de su plan perfecto. Cuando ores si es posible, estás reconociendo que Dios ve el panorama completo que tú no ves. Estás admitiendo que hay factores que no conoces. Estás confiando que Dios tiene razones sabias para lo que permite y lo que no permite. Isaías 46:10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios conoce el final desde el principio. Tú solo conoces el ahora. Confía en su conocimiento superior. Cuarta verdad, pase de mí esta copa, la honestidad en la oración. Jesús fue completamente honesto sobre su deseo, pase de mí esta copa. No fingió que no le importaba. No pretendió que no sentía el dolor. No actuó estoicamente indiferente. Expresó genuinamente su preferencia humana. No quería sufrir la cruz. La copa en la Escritura a menudo simboliza el juicio de Dios. Isaías 51:17 habla de la copa del furor de Jehová. Jeremías 25:15 habla de la copa del vino del furor. Jesús estaba a punto de beber la copa llena del juicio de Dios contra todo el pecado de toda la humanidad de toda la historia. Estaba a punto de experimentar la ira de Dios que nosotros merecíamos. Estaba a punto de ser separado del Padre por primera vez en toda la eternidad. Y naturalmente, humanamente, deseaba que hubiera otra manera. Y aquí está la cuarta lección poderosa. Es completamente apropiado expresar tus deseos genuinos a Dios. Muchas personas piensan que la espiritualidad madura significa nunca tener preferencias. Nunca querer algo diferente de lo que Dios permite. Nunca luchar con su voluntad. Pero eso no es lo que Jesús modeló. Jesús expresó honestamente su deseo. Dijo lo que su humanidad prefería. Fue completamente transparente con el Padre. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones. Dile a Dios lo que quieres. Dile lo que prefieres. Dile lo que esperas. Dile lo que deseas. Dios no se ofende por tu honestidad. De hecho, Él la invita. Él quiere que vengas a Él con tu corazón real, no con una máscara religiosa. Puedes decir, Dios, no quiero pasar por esto. No quiero este dolor. No quiero esta pérdida. Preferiría que cambiaras esta situación. Eso no es falta de fe. Es honestidad en la relación. Es confianza en que Dios te ama lo suficiente como para escuchar tu corazón verdadero. Quinta verdad. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, la rendición final. Y ahora llegamos al corazón de la oración. La palabra más importante. La palabra que transforma una petición en rendición. Pero todo lo anterior fue la preferencia de Jesús. Todo lo que sigue es la rendición de Jesús. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. No mi voluntad.
tu voluntad. No lo que prefiero. Lo que tú ordenas. No lo que deseo. Lo que tú determinas. Esta es rendición pura. Sumisión completa. Confianza absoluta. Y aquí está la quinta lección, la más importante de todas. La verdadera rendición dice tu voluntad incluso cuando es opuesta a mi voluntad. Rendición no es cuando lo que Dios quiere resulta ser lo que tú querías de todos modos. Eso es coincidencia, no rendición. Rendición verdadera es cuando lo que Dios quiere es diferente, incluso doloroso, incluso costoso, incluso incomprensible, y aún así dices, hágase tu voluntad. Jesús demostró esto perfectamente. Su voluntad humana quería evitar la cruz. Pero su voluntad sometida dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa rendición cambió el curso de la historia humana. Esa sumisión trajo salvación al mundo. Ese sí a la voluntad del Padre significó sí a nuestra redención. Lucas 22:42 registra la oración similar. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad. Palabras que deberían estar en nuestros labios constantemente. En las decisiones grandes. En las circunstancias difíciles. En los momentos de sufrimiento. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sexta verdad, la diferencia entre rendición y resignación. Es importante entender que la rendición no es lo mismo que la resignación. La resignación dice, no hay nada que pueda hacer. Me rindo. No me importa. La rendición dice, confío que Dios sabe lo que hace. Me someto. Importa profundamente, pero elijo confiar. La resignación es pasiva y derrotista. La rendición es activa y llena de fe. La resignación viene del desánimo. La rendición viene de la confianza. La resignación es fatalista. ¿Qué será? Será. La rendición es relacional. Padre, confío en ti. Jesús no se resignó a la cruz como si fuera víctima impotente del destino. Se rindió a la cruz como obediencia voluntaria al plan del Padre. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo la pongo. Voluntariamente. Por elección. En obediencia. Eso es rendición, no resignación. Y cuando te enfrentes a situaciones difíciles, Dios no te está pidiendo que te resignes pasivamente. Te está invitando a rendirte activamente. A elegir confiar. A decidir obedecer. A escoger creer que Él es bueno incluso cuando las circunstancias no lo parecen. Séptima verdad. La voluntad de Dios es siempre perfecta, aunque no siempre placentera. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, siempre, sin excepción. Pero esto no significa que siempre se sienta bien. No significa que siempre sea fácil. No significa que siempre sea cómoda. La voluntad de Dios para Jesús en ese momento era la cruz. Y la cruz no era placentera. Era agónica. Era brutal. Era la experiencia más horrible que cualquier ser humano podría soportar. ¿Era la voluntad de Dios buena? Sí, porque trajo salvación al mundo. ¿Era agradable? Sí, porque agradó al Padre y logró redención eterna. ¿Era perfecta? Sí, porque era exactamente lo que se necesitaba para reconciliar a la humanidad con Dios. Pero no era placentera para Jesús en el momento. Era sufrimiento puro. Y aquí está la séptima lección. La voluntad de Dios puede ser perfectamente buena y tremendamente difícil al mismo tiempo. Cuando estés pasando por sufrimiento y alguien te diga, si esto es la voluntad de Dios, debe ser agradable, no te confundas. La voluntad de Dios es siempre para tu bien último, pero puede involucrar dolor temporal. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al presente, tristeza. Después, fruto apacible. Ambas son verdad. Confía que el Dios que permitió el sufrimiento de la cruz para traer salvación también puede usar tu sufrimiento para traer bien. Puede que no lo veas ahora, pero lo verás después. Octava verdad. Jesús oró esta oración 3 veces. Mateo 26 registra que Jesús oró esta oración 3 veces. Versículo 42. Otra vez fue, y oró por segunda vez. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces. La misma oración. La misma rendición. Una y otra vez. ¿Por qué? ¿No escuchó Dios la primera vez? Claro que escuchó. Pero Jesús no estaba tratando de convencer a Dios de cambiar de opinión. Estaba fortaleciendo su propia resolución. Estaba profundizando su propia rendición. Estaba preparando su corazón para lo que venía. Y aquí está la octava lección. Está bien orar repetidamente por la misma cosa mientras continúas rindiéndote a Dios. Algunas personas piensan que orar más de una vez por algo muestra falta de fe. Pero Jesús oró 3 veces. Pablo oró 3 veces por la remoción de su aguijón en la carne, 2 Corintios 12:8. No es falta de fe. Es persistencia en la oración. Lucas 18:1 dice que debemos orar siempre y no desmayar. Sigue orando. Sigue pidiendo. Sigue expresando tu deseo. Pero cada vez que ores, rinde tu voluntad nuevamente. Cada vez que clames, somete tu preferencia nuevamente. Cada vez que pidas, confía en su sabiduría nuevamente. Novena verdad. Dios respondió la oración de Jesús, pero no como Jesús pidió. Jesús pidió que la copa pasara de él. Dios respondió la oración, pero no removiendo la copa, dándole fuerza para beberla. Lucas 22:43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios no cambió las circunstancias, pero proveyó fuerza sobrenatural para enfrentar las circunstancias. Y aquí está la novena lección. Dios no siempre te libra de la prueba, pero siempre te fortalece en la prueba. 2 Corintios 12:9. Pablo pidió que Dios removiera su aguijón. Dios respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar gracia suficiente para soportarlo. Cuando Dios no cambia tu circunstancia, no asumas que no respondió tu oración. Tal vez está respondiendo dándote gracia para soportar, dándote fuerza para perseverar, dándote paz en medio de la tormenta. 1 Corintios 10:13 promete, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. A veces la salida no es escapar de la prueba. Es gracia para soportar la prueba. 10ª verdad. La rendición trae paz. Después de orar la tercera vez, después de rendirse completamente, hay un cambio notable en Jesús. Cuando los soldados vinieron a arrestarlo, Jesús estaba calmado. Cuando Pedro sacó una espada para defenderse, Jesús le dijo que la guardara. Cuando lo llevaron ante las autoridades, respondió con dignidad y compostura. Ya no estaba en agonía. Ya no estaba sudando sangre. Había paz. ¿Por qué? Porque había rendido su voluntad completamente al Padre. Había soltado el control. Había confiado en el plan de Dios. Y aquí está la 10ª lección. La rendición verdadera trae paz verdadera. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. No porque las circunstancias cambien, sino porque tu corazón confía. Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
La paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que no tiene sentido dado las circunstancias. Paz sobrenatural que viene de la rendición. Cuando dejas de luchar contra la voluntad de Dios y te rindes a ella, experimentas una paz que el mundo no puede dar y que las circunstancias no pueden quitar. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Identifica qué te está pidiendo Dios que le entregues. La primera aplicación práctica es esta. Toma tiempo hoy para identificar honestamente qué te está pidiendo Dios que le entregues. ¿Una relación que sabes que no es la voluntad de Dios para ti? ¿Una carrera que te está alejando de tu propósito? ¿Un sueño que necesitas soltar? ¿Una expectativa que necesitas cambiar? ¿Un plan que necesitas rendir? ¿Una circunstancia que necesitas aceptar? Sea lo que sea, nómbralo. Reconócelo. No finjas que no existe. Y luego llévalo ante Dios en oración honesta, como Jesús lo hizo. Aplicación práctica número 2. Expresa honestamente tu deseo a Dios. La segunda aplicación. No tengas miedo de decirle a Dios lo que realmente quieres. Dile, Padre, preferiría que cambiaras esta situación. Preferiría que sanaras esta enfermedad. Preferiría que restauraras esta relación. Preferiría que abrieras esta puerta. Preferiría que me libraras de este dolor. Sé honesto. Sé transparente. Dios ya conoce tu corazón de todos modos. No estás revelando algo que Él no sabe. Estás siendo real en tu relación con Él. Aplicación práctica número 3. Pronuncia las palabras de rendición. La tercera aplicación. Después de expresar tu deseo, pronuncia las palabras de rendición. Di en voz alta, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, confío en tu sabiduría incluso cuando no entiendo. Dios, me rindo a tu plan incluso cuando preferiría el mío. Hay poder en pronunciar la rendición en voz alta. Tu mente escucha lo que tu boca declara. Tu corazón se alinea con lo que tu voz confiesa. Aplicación práctica número 4. Repite la rendición cuando la lucha regrese. La cuarta aplicación. Como Jesús oró 3 veces, prepárate para rendir tu voluntad repetidamente. La lucha por rendirse rara vez es una decisión de una sola vez. Es una elección que a menudo debemos hacer una y otra vez. Puedes rendirte hoy y luchar mañana. Puedes someterte esta mañana y resistir esta tarde. Puedes confiar ahora y dudar más tarde. Cada vez que la lucha regrese, regresa a Dios en oración. Expresa nuevamente tu deseo. Y rinde nuevamente tu voluntad. No te condenes por tener que rendirte repetidamente. Simplemente hazlo. Una y otra vez si es necesario. Aplicación práctica número 5. Busca la paz que viene de la rendición. La quinta aplicación. Después de rendirte, presta atención a la paz que Dios da. Puede que las circunstancias no cambien inmediatamente. Puede que el dolor no desaparezca. Puede que la situación siga siendo difícil. Pero notarás una paz interior. Una calma espiritual. Una estabilidad emocional que no tenías antes. Esa paz es la confirmación de que has rendido verdaderamente. Es el fruto del Espíritu obrando en ti. Es la presencia de Dios llenándote. Agradece por esa paz. Descansa en esa paz. Deja que esa paz te sostenga mientras navegas las aguas difíciles. Familia de Lee la Palabra, la oración de Jesús en Getsemaní es la oración modelo para los momentos más difíciles de nuestras vidas. Nos enseña que podemos ser honestos con Dios sobre nuestros deseos. Nos muestra que podemos expresar nuestras preferencias. Nos demuestra que podemos luchar con la voluntad de Dios. Pero también nos enseña que debemos rendir nuestra voluntad a la suya. Que debemos confiar en su sabiduría. Que debemos someternos a su plan incluso cuando no lo entendemos. Porque la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Puede que no lo parezca en el momento. Puede que involucre sufrimiento. Puede que requiera sacrificio. Pero cuando miras atrás desde la eternidad,
Verás que cada vez que dijiste hágase tu voluntad fue la mejor decisión que pudiste tomar. Jesús se rindió a la cruz. Y esa rendición trajo salvación al mundo. Esa sumisión cambió la historia humana. Ese sí a la voluntad del Padre significó vida eterna para todos los que creen. Tu rendición también importa. Tal vez no de manera tan dramática. Pero cuando te rindes a Dios, Él puede usar tu obediencia para propósitos que nunca imaginaste. Puede transformar tu sufrimiento en bendición. Puede convertir tu pérdida en ganancia. Puede usar tu sí para su gloria. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el ejemplo perfecto de rendición que Jesús nos mostró en Getsemaní. Señor, confesamos que la rendición es difícil para nosotros. Queremos nuestro propio camino. Queremos que las cosas sucedan según nuestros planes. Queremos evitar el dolor y el sufrimiento. Pero hoy, con tu ayuda, elegimos decir las palabras que Jesús dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, hay cosas en nuestras vidas que nos estás pidiendo que te entreguemos. Relaciones, sueños, planes, expectativas, circunstancias. Te pedimos gracia para soltarlas. No porque no nos importen, sino porque confiamos en ti más de lo que confiamos en nosotros mismos. Danos humildad para postrarnos ante ti. Danos honestidad para expresar nuestros verdaderos deseos. Danos fe para rendir nuestras voluntades. Danos fuerza para obedecer incluso cuando es costoso. Y Padre, cuando nos rindamos a ti, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Jesús experimentó después de Getsemaní. La paz que el mundo no puede dar y las circunstancias no pueden quitar. Ayúdanos a confiar que tu voluntad es siempre buena, siempre agradable, siempre perfecta, incluso cuando no lo sentimos así en el momento. Gracias porque cuando te rendimos nuestras vidas, tú las usas para tu gloria y nuestro bien. En el precioso nombre de Jesús, quien se rindió completamente al Padre. Amén. Si estás luchando con rendirte a Dios en alguna área, declara en los comentarios: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres con tu situación. Ejemplo: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres con mi soltería. Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres con este diagnóstico. Oraré por cada rendición que se declare. Dale like a este vídeo. Comparte este mensaje con alguien que está luchando con rendirse a Dios. Suscríbete y activa las notificaciones para palabra transformadora cada día. Mañana leeremos sobre uno de los eventos más asombrosos del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 2:11, carro de fuego. La historia de cómo Elías fue llevado al cielo. Será un mensaje espectacular. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, no sea como yo quiero, sino como tú. Que la paz de la rendición llene tu corazón hoy. Nos vemos mañana.